Bien, buenas noches. Pues vamos a dar inicio a nuestra lección de esta noche, que lleva por título Dios es perfecto. Agradecemos a todos los que ya están conectados. Vamos a iniciar con nuestra sesión. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponernos en las manos de Dios. Yo les pido que hagamos una oración ahí donde ustedes se encuentren y oremos juntos. Bendito Dios, agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más. Gracias porque a pesar de nuestra ineptitud, tú tienes misericordia de nosotros y nos das la oportunidad de poder compartir, Señor, estas lecciones que tienen el propósito de dar a conocer un poco de lo grande, majestuoso, poderoso que tú eres, Señor. A través de tu palabra tú te has revelado y tú nos permites acercarnos a ti a través de tu revelación, o mejor dicho, tú nos acercas a ti, Señor, porque no es un propósito humano, no es la voluntad del hombre, sino es conforme tu deseo. Abre nuestro entendimiento y que nuestros hermanos y amigos que se conecten en esta noche sean bendecidos a través de esta lección número 9, Señor, que tú nos has permitido ya llegar a este momento y que seamos edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar entonces con nuestra lección. Ya hemos estado viendo algunos de los atributos y perfecciones de Dios. Y bueno, quiero mencionar que el propósito no solamente es llenar nuestra cabeza de conocimiento académico, sino que fortalezcamos nuestra relación con Dios. Al principio de las lecciones dijimos que conocer a Dios pues es una vinculación íntima con Él, un conocimiento no solamente a través de la doctrina, del conocimiento intelectual, sino de una relación personal a través de la experiencia diaria de caminar y de conocer a nuestro Dios, lo cual debe reflejarse en nosotros en una vida piadosa, en una vida dedicada, consagrada, inclinada a reverenciar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Y pues bueno, esta lección es muy importante y lleva por título Dios es perfecto. Así que pues vamos a ir viéndola paso a paso. En primer lugar, vemos que las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto y no falta nada a su persona y sus obras. No hay ninguna posibilidad de un defecto en Dios. La perfección de Dios tiene unas cuantas implicaciones muy importantes para nosotros. Vemos que nos asegura que Dios no cambiará. Él no puede llegar a ser mejor de lo que es porque ya es perfecto, y no puede llegar a ser menos porque dejaría de ser Dios. Y nos asegura que Dios es digno de nuestra absoluta confianza. Esto es parte de su misma esencia, de su naturaleza de Dios. Un Dios que tuviera que ir aprendiendo al paso del tiempo, un Dios que tuviera que ir mejorando, que necesitara que alguien le enseñara, pues definitivamente no sería Dios y no sería digno de confianza, y pues no sería perfecto. Entonces vamos a ver dos aspectos en esta lección. El primero de ellos es las obras de Dios son perfectas, y el número 2 vamos a ver acerca de la voluntad de Dios, la cual también es perfecta. Entonces vamos a abordar el primer apartado. Las obras de Dios son perfectas. Debido a que Dios es perfecto, por lo tanto todo lo que hace tiene esa misma cualidad. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios, siendo una extensión de su carácter, también son perfectas. Las implicaciones de esta verdad son tremendas y deberían producir en nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes. Y todo lo que Dios ha hecho
hará alguna vez en el universo y en cada uno de nosotros, pues también es perfecto. Y bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, dentro de este apartado de las obras de Dios que son perfectas, vamos a ver, en primer lugar, número 1, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la perfección de las obras de Dios? En Deuteronomio 32, 3 y 4 leemos lo siguiente, es en la Biblia de las Américas. Si ustedes lo leen en la Reina Valera van a encontrar un poquito diferente el orden de las palabras, pero es exactamente lo mismo. Dice este texto, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces claramente este texto nos muestra que la obra de Dios pues es de acuerdo a su carácter, es perfecta, y lo equipara o lo representa con una roca. En la Biblia hay mucho lenguaje figurado, el cual tenemos que entender cómo es que se aplica. No es que Dios sea una roca literalmente, es un lenguaje figurado, nada más para darnos una idea, nos transmite un mensaje a través de una representación mental. ¿Cómo es una roca? Pues es firme, es sólida, inconmovible, una roca que permanece. Jesucristo mismo tomó también este ejemplo de la roca cuando habló del hombre sabio y prudente que escucha las palabras de él, de Jesús, sus enseñanzas, y dice, ¿a quién le compararé? Dice, un hombre sabio que cavó y ahondó y edificó su casa sobre la roca, un fundamento firme, sólido, inconmovible, que permanece para siempre. Por lo tanto, la obra de Dios es perfecta. En el Salmo 18:30 leemos, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Entonces, una vez más, esta revelación dada por el Espíritu Santo al salmista, de que el camino del Señor es perfecto. El camino es su senda, su obra, su propósito que Él va desarrollando a través de la historia. Quizá nosotros pudiéramos cuestionarnos y decir, bueno, es que no vemos que todo aún sea perfecto. Aún vemos maldad en el mundo, claro, porque aún hay pecado, porque aún en este sistema en el cual estamos, pues impera la maldad, el pecado, pero al final las obras de Dios prevalecerán, la obra de Dios triunfará, y todo como Él lo ha diseñado llegará a su culminación. Es importante notar que hay una relación directa entre el carácter de Dios, sus obras y su palabra. Puesto que el carácter de Dios es perfecto, sus caminos y su palabra también son perfectos. En Eclesiastés 3:14, en la Biblia de las Américas, leemos también lo siguiente. Dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, permanente. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Entonces, este versículo en Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, pues es muy representativo de lo que estamos diciendo. Dice que lo que Dios ha determinado es permanente. Hay algo que también en la teología se conoce como los decretos de Dios. Dios ha establecido sus decretos y son perfectos. Y a esto dice, no hay nada que le podamos nosotros agregar y tampoco hay nada que le podamos quitar. Todo se desarrolla, se desarrollará y culminará tal y como Dios lo ha pensado y lo ha diseñado. La completitud o perfección de las obras de Dios debería guiarnos a temerlo y reverenciarlo. Lo que yo les decía al inicio, el conocer todos esos aspectos es con la finalidad de tener vidas piadosas, dedicadas al Señor y que desarrollen en nosotros un temor reverente. En la lección anterior mencionábamos que este temor pues es una reverencia, un respeto a Dios, tenerlo como una prioridad en nuestras vidas, pero también implica un temor, un miedo realmente, puesto que Dios es un Dios celoso, eterno y justo y santo. Entonces eso debería motivarnos a vivir vidas íntegras de sujeción y de sumisión, de humildad
delante del Señor. No, el punto número 2 dice, no, Dios no solamente obra en su creación, sino también en su pueblo. Cada cristiano es una obra de Dios. Usted que me está escuchando, si ha entregado su vida a Jesucristo, usted es una obra de Dios. Dios está obrando en usted a través de sus circunstancias, de su historia, de la gente que lo rodea, del lugar donde usted vive, donde trabaja. A través de todo esto Dios está obrando en usted y está realizando una obra, como lo estamos viendo en este tema, una obra perfecta. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta gran verdad? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, somos una obra de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras de justicia en las cuales nosotros debemos andar y debemos expresar y debemos fomentar en nuestra vida para dar testimonio de la obra de Dios en nosotros. El hecho de que usted esté conectado en esta transmisión, escuchando esta lección, si nos ha estado siguiendo o si es la primera vez que usted se incorpora a esta transmisión, pues déjeme decirle algo muy, muy claro. No es porque haya tenido el interés o porque hoy se levantó de buenas, quizá, sino es la obra de Dios en usted. Dios lo está motivando, lo está impulsando. ¿Quién pone este deseo de buscar a Dios? Es Dios mismo obrando en nuestro corazón. Así que eso debe llenarnos de gozo, pero también de temor, de saber que Dios quiere ser conocido, pero de la forma en que Él se ha revelado en su palabra. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito o conforme su buena voluntad. Entonces, es Dios quien está obrando. Hay gente que discute este aspecto y dice, no, es que yo definitivamente busqué a Dios, yo tuve deseo de conocer de Dios, yo me metí en una iglesia, yo compré una Biblia y empecé a leer por iniciativa personal. Pero en realidad la Biblia lo que enseña es que es Dios que está obrando en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Así que Él pone en mi corazón el tiempo, la disposición de estudiar estos temas, poderlos preparar en la presentación, preparar la conexión, todo lo dispuesto para poderlo compartir. Y Dios pone en el corazón de usted la iniciativa de estar conectado, de escuchar. Quizá tenga su Biblia a la mano, su cuaderno, su lápiz, sus notas, está tomando apuntes, no lo sé. Quizá después vuelva a ver el video y retomar alguna cuestión. Pero todo esto lo hace Dios en nuestro corazón porque Él quiere ser conocido y reconocido por nosotros para tener vidas que le agraden, que le sirvan y que le adoren. Y compartirlo con los demás también. Filipenses 1:16 dice, estando convencido precisamente de esto. O sea, si hay algo de lo cual tenemos que tener plena certeza es de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios nos va llevando en grados de perfección. Hay otro pasaje en 2 Corintios donde dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, de un nivel de perfección. Su obra en nosotros es perfecta por medio de la cruz de Cristo y por la fe que Él nos imparte para venir a Jesús. Y de ahí toda la vida cristiana es un transitar de perfección, lo que conocemos como la madurez cristiana. ¿Sí? Vamos de gloria en gloria, conociendo más de Dios, aprendiendo más su voluntad. Y eso debe propiciar en nosotros un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu también, un cambio espiritual para honrarle, servirle, adorarle y hacer las cosas conforme su deseo y su voluntad, que es el punto siguiente que vamos a ver de esta lección. Entonces somos obra de Dios. Dios está obrando en nosotros y su obra es perfecta en nosotros. Y usted puede preguntarse, bueno, pero yo no me siento tan perfecto, yo fallo. Sí, precisamente por eso Dios produce en nosotros la conciencia del pecado y el aborrecimiento cada vez más del pecado y el deseo de agradarlo cada vez más. Ese es producto de esa madurez, de esa perfección a la cual el Señor nos está trayendo. Dice el punto número 3. El Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será cumplida sin fallar. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender.
el Dios perfecto está haciendo una obra perfecta en nosotros para hacernos perfectos. Porque el propósito de Dios, según dice ahí en Romanos capítulo 8, es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, así que eso es en lo que Dios está invirtiendo su esfuerzo, su tiempo, su dedicación en nuestras vidas para transformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, de acuerdo a los siguientes versículos, ¿cómo deberíamos responder a esta gran verdad? ¿Cómo deberíamos responder a la verdad de que Dios está obrando en nosotros, llevándonos cada vez más y más en un orden de perfección? Dice el Salmo 92:4, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. ¿De qué obra estamos hablando? Bueno, hablamos de las obras de la creación, las obras de gracia, las obras de misericordia de Dios, su manifestación a su pueblo, su revelación a través de la Escritura, pero estamos hablando de la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, al tener esto en mente y bien presente en nuestro corazón, ¿qué debe despertar eso en nosotros? Pues alegrarnos, gozarnos en el Señor. Se cantaré con gozo por las obras de tus manos, porque me estás moldeando. Dice la Biblia que en el inicio Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y lo formó y sopló aliento de vida en él. Ahora Dios nos está moldeando también, está haciendo una obra. Y esa obra, el conocer o entender esa obra, debe despertar en nosotros gratitud, alabanza continuamente. Gracias, Señor, porque me estás transformando. Gracias porque a través de esta circunstancia, de este problema, de esta enfermedad, de lo que me acontece día tras día, Señor, aún con todas mis deficiencias humanas, tú estás obrando en mí y yo te alabo y te bendigo por ello. Salmo 107:22 dice: ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Pregonen sus obras. Él está haciendo su obra en su iglesia, en lo general, y en lo particular, en nuestra vida, en nuestro corazón, y debemos gozarnos por ello, porque el Señor no nos ha olvidado, sino que nos tiene en sus manos. Él es el alfarero y está haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros. Filipenses 2:12-13 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces es Él quien obra, pero dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué significa esto? Como creyentes no debemos obrar para nuestra salvación. La salvación no nos la ganamos y no podemos retenerlas por lo que hagamos. Es algo que Dios nos da por su gracia. Pero sí nos hace un llamado aquí el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses, inspirado por el Espíritu Santo, a que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Debemos vivir nuestras vidas cristianas con una bíblica reverencia y confianza en Dios. La palabra temblor posiblemente denota tanto la seriedad de la vida cristiana, o sea, un temor reverente de saber que no merecíamos ser llamados cristianos, no merecíamos formar parte del cuerpo de Cristo, no merecíamos la salvación. Dios ha querido impartírnosla por su gracia. Entonces esto debe hacernos tomar con seriedad la vida cristiana y nuestra relación con Dios. Y número 2, también el temor puede implica la necesidad de humildad que nos conduce a no confiar en nuestras propias fuerzas y sabiduría y vivir en una dependencia total de Dios. Dios nos ha mostrado su sabiduría a través de su palabra, y una vida de humildad es una vida rendida en total sujeción y dependencia a lo que Dios establece para cada uno de nosotros. Entonces, ocuparnos en nuestra salvación es ocuparnos en lo que Dios nos ha provisto a través de Jesucristo. Él es nuestro mediador, nos ha reconciliado con Dios, ahora tenemos comunión con Dios. Dice la carta a los Hebreos que ahora podemos presentarnos ante el trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro. Entonces, ocuparnos de nuestra salvación es tener conciencia de lo que se nos ha conferido
y de lo bendecidos que somos de tener libre acceso ante el trono de Dios. No para bombardearlo con muchas peticiones. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Es bueno pedirle, pero sobre todo para honrarlo, reverenciarlo y conocer a ese Dios maravilloso que hizo todas las cosas y que en su infinita misericordia ahora nos atrae y nos llama delante de Él. Bien, ese es el primer punto acerca de las obras de Dios. Son perfectas en su creación, a través de la salvación, a través de haber enviado a su Hijo Jesucristo al mundo, a través de la gracia, su obra en nosotros, nos va transformando. También para eso pone Él en su Espíritu Santo en nosotros, para realizar la obra de regeneración continua. Y ahora vamos a ver el punto 2 de esta lección, que es la voluntad de Dios es perfecta. Y esto es algo muy importante para nosotros comprenderlo, para andar conforme a ella. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta porque está fundada sobre su carácter perfecto y santísimo. Las implicaciones de esta verdad son tremendas. El propósito y el plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza. Nunca deberíamos apoyarnos en nuestro propio entendimiento ni buscar hacer lo que parece correcto a nuestros propios ojos. Antes bien, deberíamos confiar en Dios y obedecer totalmente su palabra, que son las Escrituras. Entonces, ¿cómo es descrita la voluntad de Dios en Romanos 12:2? Voy a leer este pasaje, este versículo, Romanos, en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios nos muestra aquí que tiene tres rasgos, que es buena, es agradable y es perfecta. Muy bien. El primer aspecto, la voluntad de Dios es buena. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esta palabra se traduce de un vocablo griego que es agathos y se refiere a lo que es bueno, provechoso o recto. ¿Sí? Así es la voluntad de Dios. Es algo de provecho para nosotros y así debemos entenderlo. Que al sujetarnos a ella sabemos que es lo mejor que Dios ha determinado. Es agradable, que se traduce del vocablo griego euarestos, y se refiere a lo que es agradable, aprobado o aceptable. Esto es tanto de parte de Dios, lo que Dios ha aprobado, que Él ha determinado, su voluntad, que es aceptable delante de Él, pero también para nosotros debemos tomarlo así. Debe ser buena, provechosa para nosotros y debe ser también algo que nosotros debemos aprobar y aceptar. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios perfecto y de un Dios que es sumamente sabio. ¿Sí? Él es la fuente de toda sabiduría y la fuente de toda perfección. Por eso no podemos cuestionar lo que Dios determina. Y en tercer lugar también dice que la voluntad de Dios es perfecta. Esta palabra se traduce de un vocablo griego que es teleios y se refiere a lo que está completo y no le falta nada. Como leímos en Eclesiastés, que la obra que Dios ha determinado no se le puede agregar, no se le puede quitar nada. ¿Sí? La voluntad de Dios es perfecta, es absoluta y lo único que debemos nosotros es insertarnos en ella y aceptarla con gozo, con gratitud, con reverencia delante de Dios. Y bueno, dice este punto, dice cómo la descripción de la voluntad de Dios en Romanos 12:2 debería motivarnos a vivir una vida de obediencia a su voluntad. Bueno, pues ya lo mencionamos, ¿no? Vivir de acuerdo a ella, en sujeción a ella, en dependencia total de ella y en obediencia también a ella. Vamos a hablar un poquito más de esto.
Entonces, los siguientes versículos nos dan un entendimiento de cómo responder apropiadamente a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Según Mateo 6, del 9 al 10, ¿cómo deberíamos orar con respecto a la voluntad de Dios? Si sabemos estas tres cosas, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cómo deberíamos de orar? Bueno, el mismo Señor Jesucristo, según lo registra Mateo en su Evangelio, Él nos enseñó esta oración. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, poniendo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que quiere decir que la voluntad de Dios predomine y se desarrolle plenamente como Dios la ha determinado y la ha asignado. ¿Ok? Y entonces nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios, pero sí podemos pedirle que nos dé sabiduría para andar conforme ella. Según los siguientes versículos, ¿cómo deberíamos hacer la voluntad de Dios? Dice el Salmo 48: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Dice me deleito, o sea, debe ser algo agradable, algo gozoso, algo en lo cual nosotros mostramos disposición. ¿Qué es aquello que nos deleita más? ¿Qué es aquello en lo que encontramos más deleite? Obviamente, aquello en lo cual encontramos deleite es aquello que disfrutamos hacer y que buscamos continuamente hacer. Así debe ser la voluntad de Dios, deleitarnos en que se realice y en nosotros andar de acuerdo a ella. Efesios 6:6 dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. No para agradar a los hombres, no para recibir el elogio de los hombres, que realmente déjenme decirles que quien desea agradar a Dios y hacer su voluntad, lo que menos va a obtener son elogios de los hombres. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y terminó en una cruz. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que aquel que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir persecución. Jesucristo mismo nos lo dice en Mateo capítulo 5, que bienaventurados debemos ser y considerarnos cuando por causa del nombre de Cristo seamos perseguidos y señalados. Muy bien, en el contexto inmediato de este pasaje que acabamos de leer, Pablo está escribiendo acerca del servicio que los esclavos cristianos debían dar a sus amos. Sin embargo, tales verdades tienen una aplicación más amplia a cada área de la vida del creyente. Entonces, es una exhortación que en su momento, su contexto histórico, el apóstol Pablo le estaba dando a los creyentes que estaban bajo el servicio de un amo, pero esto también se aplica para nosotros, que en todo momento debemos siempre buscar cumplir y hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a ver estas siguientes preguntas. Dice: ¿cómo demuestra la vida del Señor Jesucristo una actitud y respuesta correctas a la voluntad de Dios? ¿Cómo deberíamos imitarlo? ¿Cómo obró el Señor Jesús? ¿Cómo obró en relación a la voluntad de Dios? Y de acuerdo a ello, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Cómo podemos nosotros seguir su ejemplo e imitarlo? En Juan 4:32 al 34 dice: pero Él les dijo, el Señor Jesucristo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Este pasaje es cuando el Señor Jesucristo se queda en el pozo de Jacob, ahí en Samaria, y tiene el encuentro con la samaritana. Los discípulos fueron a la ciudad a conseguir algo de comer, y cuando regresan lo encuentran hablando con esta mujer. Y entonces ellos le insistían que comiera algo, y él dice: no, dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no debemos comer? No, está hablando de prioridad.
La prioridad en este momento del Señor Jesucristo era cumplir la voluntad del Padre, que fue quien la envió. Y nosotros, en todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, que ya sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos todo para la gloria de Dios. Y esto incluye pues cumplir y andar conforme su voluntad. No podemos dar gloria a Dios haciendo nuestra voluntad, nuestros deseos. La única forma de honrar y glorificar a Dios y que Él sea enaltecido es cuando nosotros andamos conforme su voluntad. En Juan 5:30 también, en este evangelio, dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta debería ser nuestro deleite, nuestra prioridad máxima. Hacer la voluntad del Padre en todo lo que hacemos. Hacer la voluntad del Padre en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la escuela, como ciudadanos, como miembros de la iglesia, como siervos de Cristo. Hacer la voluntad de Dios en todo momento para que Él sea honrado, reverenciado y glorificado. Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios es revelada ante todo por medio de la palabra de Dios, las Escrituras. Como sucede con la voluntad de Dios, la palabra de Dios es perfecta porque Dios es su autor y preservador. Dios utilizó hombres, seres humanos, mortales, y los capacitó por medio de su Espíritu Santo, el cual también es Dios, para que ellos fueran inspirados y escribieran en su contexto histórico, bajo sus circunstancias en las cuales ellos se encontraban, escribieran de parte de Dios su voluntad, y es lo que hoy ha quedado registrado en las Escrituras, que nosotros reconocemos como palabra de Dios. Y así como Dios es perfecto, su palabra también es perfecta. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? ¿Cómo deberíamos responder? Dice en el Salmo 19:7: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces, la ley, aquí el término ley pues es la Escritura, la palabra de Dios, lo que Dios ha determinado, ¿sí? Lo que Dios ha determinado y que se ha sentado por escrito, porque la ley de Dios, el Pentateuco, fue escrito por mandato de Dios a Moisés, y por extensión es toda la Escritura, ¿sí? Es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque ya dijimos, bueno, proviene de un Dios perfecto, pero a través de la Escritura encontramos el diseño, el plan, el propósito, la voluntad de Dios explicada de tapa a tapa. Desde Génesis a Apocalipsis vemos la obra de Dios, el desarrollo de la obra de Dios, la cual va de gloria en gloria y de perfección en perfección hasta su culminación en la eternidad. La palabra perfecta traduce el vocablo hebreo tamim, el cual denota lo que es perfecto, completo, sano o sin tacha. La palabra fiel traduce el vocablo hebreo amán, el cual denota lo que está confirmado, es confiable y fidedigno, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es así, es completa, no se le puede quitar, no se le puede añadir, es totalmente confiable, ha sido confirmada y es fidedigna porque proviene de Dios. Por eso siempre tenemos que recurrir a las Escrituras, porque es nuestra regla de fe y de conducta. En el Salmo 12:6 leemos: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Entonces, ¿cómo son las palabras del Señor? Son palabras puras, completamente limpias, ¿sí? Y obviamente esto hace alusión a la perfección, completamente perfecta, sin impurezas, ¿sí? Obviamente nuestras traducciones pues son eso, traducciones de los textos originales, pero en su palabra original el Señor ha dado su revelación completa. No quiere decir que nuestras traducciones no
no sean la revelación de Dios. Claro que lo son, pero quizá en el intento de la traducción pudiera haber algunas palabras que pudieran haber sido mejor traducidas. Por eso se hacen revisiones constantemente, buscando siempre una traducción lo más apegada al texto original. Pero la revelación que Dios ha dejado es perfecta, pura, porque reflejan su voluntad y su propósito. Las Escrituras son absolutamente confiables como medio para conocer la voluntad de Dios. Los antiguos tenían un proceso muy efectivo para refinar o purificar la plata. La fundían con calor intenso. Después las impurezas subirían a la superficie y serían quitadas. Decir que la palabra de Dios es como plata refinada 7 veces comunica su absoluta pureza y, por extensión, su total confiabilidad. En 2 Timoteo 3, 16 al 17, en el Nuevo Testamento, palabras del apóstol Pablo a Timoteo, en la carta que se considera fue la última carta del apóstol, ya a pocas horas, quizá días de sufrir el martirio, que fue decapitado. Él escribe esto a Timoteo. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Por medio de qué Dios nos va guiando a la perfección? A través de su palabra. Decía hace un momento, y lo repito, es muy común hablar en términos de madurez. Dice: ¿qué tan maduro eres como cristiano? ¿Qué tanto nivel de madurez tenemos? Bueno, la madurez va de la mano con la perfección. Y tomando como base este versículo, ¿qué nos conduce a la perfección? ¿Qué tanto dependemos de la voluntad de Dios revelada en su palabra? ¿Qué tanto vamos a la Escritura? ¿Qué tanto aprendemos de la Escritura? ¿Qué tanto conocemos a Dios a través de su revelación escrita en las Escrituras? Eso es lo que nos lleva a la perfección. Si aún hay cosas que nos atraen del mundo, si aún tropezamos continuamente, obviamente podemos pedirle perdón a Dios y debemos hacerlo, arrepentirnos, pero ¿qué es lo que nos solidifica? ¿Qué es lo que le da consistencia a nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que nos mantiene firmes, sólidos? Estar plantados sobre la palabra. Fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, porque es el único medio en el cual nosotros conocemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta. Y a través de la palabra es que Dios realiza su obra de perfección en cada uno de nosotros. Cuando alguien pide, por ejemplo, oración y dice: oren por favor por mi vida espiritual porque me he sentido muy débil. Bueno, sí, todos pasamos por momentos de debilidad, pero pues ahí la pregunta es: ¿qué tanto tiempo estás dedicándole a la palabra? ¿Cómo está tu vida en relación a la palabra? ¿Qué tanto dependes de la palabra? Entonces, si tú estás pasando por un momento así, ve a la palabra, busca a Dios a través de la palabra. Que tu vida sea perfeccionada, que tu vida sea transformada, que tu vida sea limpiada, que tu vida sea llevada en un grado mayor de santidad, porque también Jesucristo oró ahí en Juan 17:17 al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces necesitamos estar cimentados en la palabra de Dios. La palabra inspirada traduce el vocablo griego theopneustos, el cual se traduce literalmente como exhalada por Dios, dada por Dios. La Escritura es el testigo absolutamente confiable de la voluntad de Dios porque sale de la boca de Dios. Cuando vamos a la Escritura, cuando leemos estos pasajes, cuando estamos analizando todo esto acerca de el carácter de Dios, sus atributos, su persona, y vemos estos textos, es Dios a través de su palabra que nos está hablando, se está comunicando a nosotros, nos está dando a conocer y entender su revelación. Es la voz de Dios hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Número 4. La palabra de Dios es el medio principal por el cual la voluntad de Dios es revelada. Según los siguientes versículos, ¿cuál debería ser nuestra actitud y respuesta a esta verdad? Si sabemos que es a través de la palabra que Dios nos da a conocer su voluntad, la cual ya nos reveló, entonces,
¿Cómo respondemos a ello? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta verdad? Dice el Salmo 1 y 2, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Si algo debemos pedirle a Dios es que nos conceda tener ese deleite, esa pasión, ese deseo continuo por su palabra. Y al tener ese deseo, ¿qué vamos a hacer? Pues meditar continuamente. Dice, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche, continuamente. Lo que lees en la Escritura, un pequeño pasaje, puedes estarlo meditando durante el transcurso del día, sacando aplicaciones de esas verdades para tu vida, dejar que la palabra moldee tu criterio, te transforme, te redarguya, lo que ya leímos en el pasaje de 2 Timoteo 3, 16 y 17, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija, que nos instruya continuamente. Cada pasaje de la Escritura puede cumplir alguno de estos aspectos, o dos, o tres, o todos. Entonces, a través de la meditación y la lectura, dejar que la palabra se entre en nuestro corazón y nos transforme. El Salmo 119, 47 y 48 dice: y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir que realmente amamos la palabra? Aquello que amamos, aquello en lo cual nos deleitamos, lo vuelvo a repetir, es aquello en lo que le dedicamos tiempo, aquello en lo que queremos estar más tiempo. Entonces, que lleguemos a este nivel de compromiso y de comunión con Dios a través de su palabra revelada. Se levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Salmo 119, versículos 127 y 128. Este Salmo 119 pues es el capítulo más extenso en la Biblia y está dedicado completamente a la palabra de Dios. Ustedes lo pueden leer, léanlo. Y encontramos sinónimos de las Escrituras como la ley, los mandamientos, estatutos, mandatos, ¿sí? Todos estos vocablos hacen alusión a la palabra revelada de Dios. Dicen estos dos versículos, dice: por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Esto es un contraste completamente con el mundo, puesto que el mundo ama muchas veces las cosas materiales, sobre todo las riquezas, el oro, la opulencia. Pero aquí el autor de este salmo está diciendo que mucho más precioso que el oro, más allá de lo que se considera de mayor valor, el oro pues es lo más valioso que hay. Entonces, superior a eso es la palabra. Dice: y amo tus mandamientos. Dice: por tanto, estimo rectos todos tus preceptos. Todo lo que Dios ha dicho, dice, los estimo rectos. No podemos contravenir, no podemos contradecir, sino andar en conformidad a ellos. Dice: acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira. Somos llamados a andar en la verdad, y la palabra es la verdad. Esdras 7:10, este también es un ejemplo a imitar. Dice: ya que Esdras, que fue sacerdote en los tiempos de la restauración del templo después de la cautividad, dice, ya que Esdras había dedicado su corazón, y bueno, también era un escriba, era un erudito, dice, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces vemos aquí varias cuestiones en relación a Esdras. En primer lugar, dice que dedicó su corazón. En la Reina Valera dice que preparó, dispuso su corazón. ¿Con qué propósito? Para estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y una vez hechas estas dos cosas, poderlas enseñar a otros también. Que esto sea también una motivación y un propósito de nosotros. Ahorita que estamos empezando el año nuevo, pues anótenlo en su lista de propósitos de año nuevo, ¿sí? Dedicar nuestro corazón, un compromiso interno, íntimo, profundo, una resolución de estudiar completamente la ley del Señor continuamente. Y no solo quedarse ahí en un conocimiento intelectual, sino llevarlo a la práctica
y de esta manera poderlo también enseñar a otros más. Segundo Timoteo 2:15, también el apóstol Pablo exhortando y dirigiendo al pastor de la iglesia en Éfeso, Timoteo, le dice estas palabras, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, procura. Esta palabra procura, nosotros muchas veces lo entendemos así como, pues si tienes tiempo, si te alcanza, si tienes voluntad de hacer, pero en realidad no es así. Procurar es poner atención a algo, ¿sí? O sea, presta atención con toda diligencia, con todo interés, con toda convicción, dice, presentarte a Dios continuamente como aprobado, como un siervo aprobado delante de Dios, como un obrero. Un obrero es aquel que trabaja afanosamente, esforzadamente, que cumple horarios pues a veces muy largos de trabajo, ¿no? Extenuantes. Dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que está haciendo bien su trabajo. Dice que maneja con precisión, con todo cuidado, con toda destreza, la palabra de verdad. La palabra es santa porque proviene de un Dios santo y es el medio por el cual Dios nos muestra su voluntad. Entonces debemos tomarla con mucha seriedad porque es Dios hablándonos. No es algo a la ligera, no es nada más decir lo que se nos ocurre. Hay tantas ideas, tantas ideas distorsionadas, enseñanzas distorsionadas que se han ido heredando generación tras generación, y cuando por la gracia de Dios nos dedicamos un poquito más a leerla con más atención, ya sea en el propio español, ponerle atención a las conjunciones, a los verbos, a los sustantivos, a los adjetivos, poner un poco más de cuidado, de diligencia en lo que leemos, vemos que muchas veces lo que habíamos entendido originalmente o alguien nos dijo, pues no es así. Y mucho menos si nos vamos ya a los originales, pues tendremos mucho más iluminación y mucho más precisión al estudiarla, al aplicarla y poderla enseñar también a otros. Entonces, para terminar, hemos visto en esta lección que Dios es perfecto. Por ende, todo lo que Dios hace es perfecto. Aunque en su revelación nos va mostrando poco a poco su plan y sus propósitos, mostrando una progresión que va hacia la perfección. Podemos ver esto en la carta a los Hebreos. Ahí es un claro ejemplo de este aspecto. Nos dice que todo lo anterior, todo lo que Dios había mostrado, no es que careciera de importancia o que fuera inútil, no. Dice que todo lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, los sacrificios, el sacerdocio, el tabernáculo, el templo, las ofrendas, dice que eran sombra, o sea, tuvieron un propósito, eran ilustraciones de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Lo perfecto. Y en la carta a los Hebreos nos dice qué es lo perfecto, y lo perfecto es Cristo. Y hacia allá vamos, hacia la perfección. Entonces lo que Dios nos concede vivir es como una sombra de las realidades eternas a las cuales Dios nos abrirá el entendimiento y nos va conduciendo a la perfección continuamente. Y así también en nuestra vida. Nos va capacitando, nos va enseñando, nos va adiestrando, ¿sí? Poco a poco, y nos va llevando, ya lo habíamos dicho, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de un nivel de perfección a un nivel superior de perfección, hasta que lleguemos a la perfección final cuando estemos delante del trono de Dios y veamos su gloria y su magnificencia. Aunque sí quiero aclarar que solo Dios es perfecto, Él es la fuente absoluta de perfección y nosotros nunca alcanzaremos esa perfección como Él. Ya lo hemos dicho anteriormente, solo hay un Dios y es el que nos ha mostrado su gracia y que nos lleva hacia Él. Nosotros seguiremos siendo criaturas redimidas, santificadas, para honrarle, reverenciarle, servirle, pero Él será la fuente de toda perfección, de toda gloria, de toda santidad, y nosotros nunca estaremos al mismo nivel de Él, porque Él es Dios. Nosotros no somos perfectos, pero podemos ser perfectibles, y de hecho somos perfectibles por la obra de regeneración del Espíritu Santo.
Entonces, en la medida que nosotros buscamos a este Dios perfecto, Él también va haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros para guiarnos y conducirnos y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que pues eso es todo por hoy. Agradecemos que se hayan conectado. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pueden dejarnos un mensaje aquí en el video que se va a quedar en la nube de Facebook, y también los que están añadidos al grupo de WhatsApp. También tenemos ese medio de comunicación. Si alguien desea ser agregado al grupo de WhatsApp, mándenos un número telefónico, lo vamos a agregar. Ahí estamos poniendo algunos otros recursos, ayudas, y nos sirve también como un medio de comunicación para estas dudas, alguna pregunta, algo que quisiéramos ahondar. Y bueno, ya sea que se los expliquemos o podemos darles alguna liga de algún recurso que pueda ser de provecho para su vida espiritual. Así pues, es todo por esta sesión, y los invitamos a la próxima lección, si Dios permite, el próximo domingo 16 de enero a las 8 de la noche también. Vamos a ver la lección número 10, la cual lleva por título Dios es eterno. Próximo domingo 16 de enero a las 8 de la noche tenemos nuestros estudios por Facebook Live. Entonces, pues no nos resta más que dar gracias a Dios por este tiempo y dar gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche, una bendecida noche, y nos estaremos viendo pronto si Dios así nos lo concede. Muchas gracias.